En el corazón de la historia del mundo, esa que estamos acostumbrados a leer y aceptar como algo dado, se esconde un misterio capaz de transformar nuestra comprensión del mismo plan de Dios. ¿Por qué precisamente Irán, tierra que hoy asociamos con la antigua Persia, se convirtió en un actor clave en el destino del pueblo de Israel y en todo el relato bíblico? No es una simple coincidencia, ni un accidente del tiempo y del espacio, sino parte de un propósito profundo y cuidadosamente trazado por el Creador, que actúa a través de los siglos y de los imperios. Imaginemos por un momento, un imperio cuyos dioses están lejos del verdadero Dios de Israel, y un gobernante ajeno a los profetas del Antiguo Testamento, de repente se convierte en instrumento elegido en manos del Todopoderoso. Hay algo inquietante en ello, y al mismo tiempo profundamente sublime. ¿Qué significa que el corazón del rey está en manos del Señor, como corrientes de agua, y que Él lo dirige hacia donde quiere? ¿Cómo es posible que Dios dirija incluso a quienes no conocen su nombre, para cumplir sus promesas? En el libro del profeta Isaías leemos una profecía escrita más de 150 años antes del nacimiento del rey Ciro. Isaías lo llama por su nombre, declarando que Dios lo ha tomado de la mano derecha para someter naciones ante él. Esta visión no es solo un don profético, sino una prueba de que el plan de Dios es firme e inmutable, aunque parezca que la historia sigue su propio curso. Pero ¿por qué Persia? ¿Por qué Dios eligió a un pueblo y a un rey que no le adoraban, que no le conocían y que ni siquiera querían conocerle? La respuesta está en el principio bíblico de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Él puede usar a quien quiera, creyente o no, rey o hombre sencillo, esclavo o libre. Todo está sometido a su voluntad, y aun los que se resisten terminan siendo herramientas en sus manos. El rey Ciro no fue simplemente un conquistador militar, fue el libertador de los israelitas del exilio, el restaurador del templo destruido en Jerusalén. No se trató de un acto político, sino de un propósito divino ejecutado con precisión y poder, como lo confirman las palabras escritas en el libro de Esdras: el Señor despertó el espíritu de Ciro. Y él proclamó un decreto para edificar una casa al Señor en Jerusalén. La historia no terminó con él. Los siguientes reyes de Persia continuaron ese plan divino. Darío confirmó el decreto, y Artajerjes apoyó a Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Cada acción fue un paso hacia el cumplimiento de las profecías, hacia la restauración del pueblo de Dios, hacia el renacimiento de la esperanza y la fe. Reflexionemos en cuán profunda y misteriosa es esta conexión entre los grandes imperios y el plan de salvación de Dios. Hoy, al ver a Irán como una nación moderna, debemos recordar que detrás de su historia no hay solo geopolítica, sino una parte del eterno y todopoderoso propósito del Creador. Este propósito nos enseña que ningún poder del mundo puede detener la voluntad de Dios. Él está por encima de todos los reyes y naciones, y su plan se cumplirá, aunque todo parezca estar en contra. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Creemos en el poder soberano de Dios sobre todo y todos? ¿Están abiertos nuestros corazones para ver cómo Dios conduce la historia, usando a los héroes y circunstancias más inesperados? Porque si Dios pudo usar a un rey de Persia para salvar a su pueblo, ¿cómo está obrando Él en nuestras vidas, incluso a través de las pruebas y la oscuridad? Este relato no trata solo de antiguos imperios, es una invitación a mirar más profundamente en el propósito de Dios, a sentir su mano en la historia y en nuestras propias vidas, y a renovar una fe que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Que este misterio nos inspire a no temer a la historia ni a los desafíos, sino a confiar en el Dios que siempre actúa para nuestra salvación. ¿Qué pasaría si la antigua Persia, esa tierra que muchos consideran un pasado olvidado, fuera en realidad la clave de un gran propósito de Dios que se extiende mucho más allá del tiempo y del espacio? ¿Y si su papel en la historia no fuera una simple coincidencia o un hecho histórico, sino una manifestación profunda e inmutable de la voluntad soberana del Creador, cuya autoridad no conoce límites y cuyos planes están más allá del entendimiento humano? Persia no es solo un imperio de poderosos reyes y grandiosas conquistas. Es un lugar donde el misterio de Dios se revela con toda su fuerza, donde su mano mueve la historia como un ajedrecista que sostiene en su palma figuras que parecen impredecibles y alejadas de su camino. El rey Ciro fue un hombre que no conocía a Dios, que no lo buscaba ni pedía su ayuda, pero que fue escogido y lleno de poder por Dios para convertirse en instrumento de liberación de su pueblo. Más de 100 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías proclamó: «Así dice el Señor, tejí tomado de tu mano derecha para someter naciones delante de ti». Isaías 45:1.
Estas no son solo palabras, sino un estruendoso eco del propósito divino, que atraviesa el tiempo y el espacio. Dios, que lo creó todo, que gobierna sobre reyes e imperios, sostiene el corazón de este rey pagano y lo dirige hacia donde él quiere. Y lo hace no para la gloria de Ciro, sino para cumplir sus promesas y restaurar a su pueblo. Reflexionemos en la profundidad de esta verdad. Dios no es un juez distante e indiferente, sino un soberano vivo que actúa en el silencio, a menudo a través de quienes parecen alejados de él, incluso hostiles. No depende de la fe ni del entendimiento humano, su poder está por encima de la voluntad y los planes del hombre. Dios gobierna la historia, y ningún imperio, ningún rey, ningún acontecimiento puede escapar de su control. Y precisamente esto es lo que hace que la historia de Persia sea a la vez inquietante y majestuosa. En el pasado fue instrumento de salvación. Ciro liberó a los cautivos, permitió la reconstrucción del templo destruido, devolvió la esperanza a los exiliados. En esto hay una gran lección para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está obrando, a pesar de las circunstancias, e incluso a través de nuestros enemigos. Pero la profundidad de este plan no se limita al pasado. Las profecías anuncian que Persia volverá a ocupar un lugar central en la batalla espiritual que se desarrollará en los últimos tiempos. No se trata solo de geografía política, sino de un escenario donde se enfrentan las fuerzas de la luz y las tinieblas, donde se decide el destino de naciones y almas. Allí se despierta una antigua batalla espiritual, invisible a los ojos, pero perceptible por el corazón. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Es un llamado al despertar, a reconocer que nuestro Dios no es un observador pasivo, sino un rey activo que dirige el curso de la historia. Él ve lo que está oculto a nuestros ojos, y nos guía a través del fuego de las pruebas para que seamos fortalecidos en la fe, firmes y sin titubeos. Este no es tiempo de temor, sino de determinación. No es momento de pasividad, sino de una fe que rompe la oscuridad y atraviesa la duda. Dios nos llama a aferrarnos a Él como a una roca salvadora, inconmovible y eterna, donde podemos encontrar refugio y fuerza. Y cuando el mundo a nuestro alrededor parece envuelto en caos, cuando nubes oscuras se ciernen sobre nuestro mañana, recordemos, Dios está al mando de todo. Su propósito no es destruir, sino salvar. No es deshacer, sino restaurar. Su amor es inmensurable, y su poder, sin límites. En esto podemos encontrar esperanza, fortaleza y paz. Porque incluso cuando la historia parece desmoronarse y la oscuridad lo cubre todo, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él no se retira ni se olvida. Su plan continúa, y nosotros somos parte de esa gran historia eterna. El mayor misterio es que el plan de Dios no siempre es claro para la mente humana. Solo vemos fragmentos aislados del mosaico, pero Él es el gran artista que une cada pieza en un todo perfecto. Persia es un símbolo de su poder sobre la historia, un recordatorio de que nada sucede por casualidad. En el corazón de cada época resuena la voz de Dios, que llama al arrepentimiento, a la renovación y a la fe. Pero esa voz a menudo queda ahogada por el ruido del mundo, la vanidad y el miedo. Y es precisamente ahora, cuando la oscuridad levanta su cabeza, que estamos en una encrucijada espiritual. ¿Qué elegiremos, el miedo y la desesperación, o la fe inquebrantable en aquel que sostiene el mundo en sus manos? Porque es en las pruebas donde nace la verdadera fe, no con palabras, sino con el fuego del corazón, templado en la lucha y la oración. No teman, porque el Señor es fuerte y su propósito es perfecto. Aunque nuestros caminos parezcan espinosos, aunque los corazones tiemblen, ese es su camino, y Él nos guía hacia la luz, hacia la victoria que nadie podrá arrebatar.